también comprometido con la vida académica y por eso no dudó en ningún momento con la Universidad de los Andes hacerse presente en la conferencia de hoy, que ha titulado Perspectivas económicas de Venezuela enfrentando los desafíos de una economía estancada. Estamos presentes acá en la sala de eventos especiales ULA Banco Central de Venezuela y saludamos no solamente a quienes han hecho presencia física en esta aula, sino también a las personas que se han conectado por la plataforma Zoom. Así es que queremos agradecerle a Asdrúbal en nombre de todas las autoridades de la Universidad de los Andes, de la empresa Valmorca y del Colegio de Economistas del Estado Mérida, tu valiosa colaboración para continuar con el debate de la comprensión de la economía venezolana y ratificando que esta es tu casa también, porque tú eres, como dije anteriormente, un hombre comprometido con la vida académica. Saludos y bienvenido entonces, Asdrúbal. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias de verdad a la ULA por invitarme. Complacido siempre de compartir estos espacios. No sé si me oyen, si me escuchan. Hola. ¿Me oyen? Sí, ahora sí. Ok. No, bueno, decía que agradecido con la ULA por la invitación a compartir pues algunas ideas sobre el entorno económico venezolano, sus desafíos y también, bueno, siempre en la medida que el tiempo me lo permita y tengo siempre la disposición de ayudar con las universidades. Sé que están pasando momentos muy difíciles en el país y creo que tenemos que salir al rescate y al apoyo de las universidades autónomas y bueno, ULA es una institución, siempre recuerdo con mucho cariño en mi época de estudiante que fui a muchísimos congresos en la Universidad de la ULA y bueno, espero que siga con esa labor titánica en pro de la formación. Bueno, voy a compartir un poco pantalla para entrar en la materia, esta presentación. Por favor, confírmenme que se ve. Sí, estamos viendo ya la presentación. Ok, perfecto. Entonces, bueno, nada, esta presentación, digamos, recoge 3 elementos en media hora, 30, 40 minutos. Después, obviamente, la sesión de preguntas y respuestas, que es un poco dónde está hoy la economía venezolana, qué vemos hacia adelante, qué problemas son claves y, obviamente, cómo esto afecta la dinámica del país, tanto de las personas como de los negocios, ¿no? Entonces, bueno, entro directamente en materia. Digamos que el año pasado fue un año donde nos sentíamos un tanto mejor. Empezó muy bien en el primer semestre la economía, según nuestros cálculos. Recuerden que pues, el Banco Central no ha publicado cifras y menos de crecimiento. Estimábamos un crecimiento de 15% para el primer semestre. La inflación había retrocedido hasta niveles de 150%, el consumo incluso tenía un aumento mayor al de la propia economía. Estábamos hablando de un crecimiento que podría estar en torno al 20%. Eso generó una sensación, bueno, de alivio, de bienestar en mucha gente. Fue cuando se puso famosa la frase Venezuela se arregló. No se había arreglado nada, pero como veníamos de una caída tan fuerte, pues estos buenos números, digamos, hacían pensar que habíamos entrado en una nueva racha. Ya para el segundo semestre, y después vamos a entender por qué ocurrió ese cambio, ya para el segundo semestre comienza lo que, bueno, hemos denominado y otros colegas el frenazo. Efectivamente, la economía empezó a retroceder, dejó de crecer, el consumo empieza a caer y eso se agudiza con más fuerza en 2023. Entonces, fíjense el contraste, un muy buen primer semestre 2022 y un primer semestre 2023 que es totalmente distinto. Es decir, tenemos una aceleración importante de inflación, pasamos de inflación de 150% anual en bolívares a niveles superiores a 400%. Eso, por supuesto, genera
un gravísimo problema en términos de el poder adquisitivo, sobre todo de la población que gana en bolívares, que es la mayoría del país, casi el 60% de la fuerza laboral, y eso por supuesto hace que merme el consumo, tu capacidad de compra por la subida tan agresiva de los precios, los salarios no acompañaron esa subida y tienes pues una caída importante de demanda. Entonces tienes ahora un primer semestre que nosotros estimamos con una contracción de 4% y una caída del consumo también mayor que está por el orden del 8%. Entonces el contraste es diferente, eso por supuesto hace que el sector privado bueno, tenga que ahora replantearse sus estrategias en un escenario más conservador. El tercer elemento que me gustaría destacar es que esa recuperación que se ha dado en Venezuela es una recuperación muy débil, no es sostenible, por eso el cambio de un crecimiento de 2 dígitos a una caída. Vamos a ver algunas causas estructurales que explican esa contracción, porque al final eso nos limita muchísimo para crecer hacia adelante, pero además está muy focalizada en pocos sectores, digamos, principalmente comercio y servicios, cuya capacidad de valor agregado, de efecto multiplicador sobre el resto de la economía es de alcance muy, muy limitado. También está, digamos, condicionado por quien tenga o no acceso a los dólares, porque su capacidad de compra aumenta, y adicionalmente está muy focalizado también en pocas regiones. La región central, con Caracas como protagonista, obviamente concentra una parte muy grande del consumo, específicamente cerca del 40%. Entonces, también la dinámica que se siente en Caracas o en la región central es muy distinta de otras regiones del país, ¿no? Por eso algunos hablan de la burbuja caraqueña. Tiene algo de razón, porque efectivamente la dinámica es muy, muy diferente. Entonces, tenemos una economía, por eso un poco el título de cómo generas crecimiento sostenido, una economía que está en medio de una fragilidad que yo definiría fragilidad estructural, porque prácticamente esos cambios que están ocurriendo y entre crecer y caer tienen que ver con que no hemos resuelto nuestros problemas estructurales. Ahora, ¿qué cosas hicieron rápidamente que la economía creciera? Bueno, varios factores. Unos son coyunturales que ya no están presentes, principalmente los dos primeros. Otros son un poco más estructurales, como el tercero y el cuarto de esos que están viendo en la lámina. Obviamente vienes de una pandemia con ciertas restricciones de movilidad, de capacidad de hacer negocio, y al eliminar esas trabas, efectivamente tienes un efecto de impulso. Lo mismo pasa con una caída, lo van a ver en unos gráficos posteriores que ha tenido la economía, pues que también entonces genera eso que los economistas llamamos efecto rebote. Pero eso ya no viene más, ya no tenemos pandemia, gracias a Dios. Ya la economía, pues la caída fuerte que tuvo, digamos que en este momento no estamos allí. Entonces, por eso digo que esos dos primeros factores no van a continuar estando presentes. Pero luego tienes dos elementos adicionales que son importantes tener de cara hacia adelante. El primero es, bueno, un poco más pragmatismo por el lado del gobierno, que relajó controles, que permitió, por ejemplo, mayores libertades en materia cambiaria. Eso ayudó muchísimo al sector privado, por supuesto, en una economía con una institucionalidad muy frágil, prácticamente en ausencia de Estado de Derecho y independencia de poderes. Esa liberación también es débil en el sentido de que hoy puede estar y mañana no. Fíjense un ejemplo reciente para que entendamos estos cambios, el tema de los aranceles y de toda la normativa del puerta a puerta. Por más de 4 años el gobierno permitió que eso operara en un entorno difuso, sin mayor marco legal, sin cobrar ningún tipo de impuesto, y a partir de hace una semana decidieron que iban a volver a aplicar los impuestos que habían dejado. Entonces, el problema con estas liberalizaciones de facto en esta estructura de debilidad institucional es que hoy pueden estar y mañana no. Ese es el detalle.
Hoy siguen estando algunas, la aplicación de la ley de costos y precios justos, tampoco se está aplicando la ley de ilícitos cambiarios, pero están allí esos instrumentos legales y mañana el gobierno a su conveniencia puede utilizarlo o no. Eso es un punto que también de elemento de debilidad. Luego tienes lo que para mí es el cambio más importante para Venezuela desde su estructura de moneda en los últimos años y que además tiene unos efectos importantes sobre la gestión de los negocios. No es el objetivo de esta charla, pero yo hago mucho énfasis en este tema cuando hablo con empresas privadas, y es la dolarización. Porque la dolarización, si bien no es formal, no es legal, porque el Estado no la reconoce, desde esa perspectiva, es bastante profunda en la dinámica actual, ¿no? Estamos hablando de que un grueso importante de transacciones se pagan en dólares, una buena cantidad de precios se están ya fijados en dólares, el circulante de efectivo en divisas estimamos que es mayor que el de Bolívar. Entonces, hay diferentes indicadores, por ahí hay algunas láminas donde hablaremos de ello, que muestran la profundidad de la dolarización y de la sustitución del Bolívar, que solo prácticamente se usa desde la perspectiva de moneda de cambio o transaccional. Entonces, ese elemento, bueno, tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja es que da certidumbre en los negocios, es un factor clave en la reactivación del crédito comercial, pero también tiene desventajas importantes. La más relevante es para quien produce en Venezuela una pérdida importante de competitividad. Más adelante también voy a hablar de eso. Y el otro factor que, bueno, el año pasado ya lo dije, hubo una sobredimensión de expectativas, la gente pensó que esa buena racha del primer semestre se iba a mantener, entonces hizo compras importantes de inventario, o sea, tomó una cantidad de decisiones de la perspectiva de sus expectativas que no se han cumplido, y ahora entonces viene el proceso de ajuste y de cambio, que en el caso de muchas empresas y en este entorno tan débil no es un proceso sencillo y también no está exento de dificultades, ¿no? Entonces es un poco el tema del contexto, simplemente para ponerlo en gráfico, lo que les decía, la fuerte contracción entre 2014 y 2020, una economía que perdió 74% de su tamaño, no hay precedente, ni en nuestra historia, porque probablemente una caída de esa magnitud la vimos en la Guerra Federal del siglo XIX, y bueno, en América Latina, la verdad que los casos más rudos han sido Nicaragua y Cuba, y el orden de magnitud no se asemeja ni de cerca al de Venezuela. Entonces, no es la peor contracción en la historia del continente, la peor contracción en nuestra historia, y también una de las peores del mundo para un país que no ha pasado por una guerra convencional y un desastre natural. Entonces, bueno, lo que les decía, luego ese rebote que se ve como que, wow, está creciendo otra vez, pero en realidad es un rebote insuficiente frente a una economía que cayó tanto. Y esto es un poco lo que me gustaría destacar, que va implícito en el título que coloqué en esta presentación, es con una caída de esa magnitud como la que ha tenido Venezuela, es obvio que quedan secuelas que no son fáciles de eliminar, ¿no? Es decir, tienes una economía que sufrió daños estructurales. Nos guste o no, eso ha ocurrido. Y esos daños estructurales van a estar presentes un buen tiempo. Términos, por ejemplo, para mencionar algunas cosas que ustedes como investigadores pues pueden desarrollar con más detalle, con data, si se puede acceder a ella para medirlo, pero lo que implica la migración en términos de pérdida de capital humano y sobre todo la migración de alta capacidad, como profesionales, investigadores, académicos. Eso es un daño estructural difícil de resolver. Todo lo que tiene que ver con el desmantelamiento de la industria manufacturera, su caída en términos de tamaño, también es importante. Todo lo que tiene que ver con el colapso del propio Estado, que su incapacidad para hacer política pública. Todo lo que tiene que ver con el colapso de la industria petrolera, que levantarla lo que fue cuando producía 3 millones. Entonces, esos son problemas que su solución, por lo menos como yo lo veo, no es algo que tú vayas a resolver a cambio del gobierno y en 1 o 2 años eso está resuelto. Nos va a marcar un buen tiempo esa dinámica.
¿no? Acá ven, bueno, un indicador que nosotros construimos, pues nos toca hacer desde la consultoría privada bastante creativos en la construcción de indicadores alternativos para hacer frente a la desinformación y la ausencia de datos por parte del gobierno. Este es un indicador que nosotros elaboramos en términos mensuales para medir actividad, para entender si estamos en un ciclo de contracción o de expansión. Ahí, este indicador lo hacemos desde 2005 más o menos, aquí solo está desde 2013, y bueno, fíjense un poco el comportamiento, la fuerte caída hasta por lo menos mediados de 2019, y luego bueno, una pequeña recuperación que ven ustedes allá al final, que es muy pequeña, y como lo dije hace un rato, es lo que mucha gente llamó Venezuela se ha arreglado, que obviamente el gráfico es bastante claro de que estamos muy lejos de lo que fuimos, ¿no? Entonces, me gustaría destacar 5 elementos, que hay muchos más, pero por razones de tiempo no me voy a adentrar en todo, que creo yo limitan la capacidad de crecer a Venezuela, es decir, que le imprimen una fragilidad importante al país. El primero de ellos es obviamente la caída del PIB per cápita, que nos ubica hoy como una de las economías más pobres de América Latina. Y per cápita, todo lo que producimos entre el número de habitantes, que por allá por el año 2012 era equivalente a $12.000 por habitante, hoy está en torno a $2.000 por habitante, una caída muy baja, que obviamente nos pone en el contexto latinoamericano entre los países más pobres. Esto que está aquí, que ustedes están viendo, en el eje de las X está el PIB, tamaño de la economía, en el eje de las Y, el PIB per cápita, es decir, tú estás cruzando tamaño y riqueza. Cada punto que ven allí es un país de América Latina. En la medida que estés más arriba, eres más rico. En la medida que estés más abajo, eres más pobre. Noten el punto naranja. Creo que a lo mejor aquí con el mouse, el punto naranja. Y fíjense cómo nosotros hoy lo que tenemos alrededor, es decir, más o menos nuestra estructura económica, se parece a Honduras, a Bolivia, a Nicaragua, a Salvador, Paraguay, Guatemala, Haití. Es un total cambio socioeconómico que ha ocurrido en Venezuela. Nosotros antes, hace 10 años, estábamos más cerca de Chile, Argentina, México, Brasil. Entonces, otro cambio. Ahora, ¿por qué esto para mí es un problema estructural grave? Además del empobrecimiento. Bueno, porque tiene una limitación importante para el crecimiento del sector privado. El sector privado, sobre todo aquel que está ligado a consumo masivo, a grandes economías de escala, su capacidad de aumento de producción para el mercado interno es muy limitada. Dicho en lenguaje sencillo, el mercado interno venezolano hoy es muy pequeño y nosotros tenemos estructuras fabriles, incluso comerciales, que son muy grandes para el mercado que nos está quedando. Eso genera estrés en la dinámica del sector privado. Por eso para mí es un gravísimo problema estructural. Adicionalmente, el grueso de una gente en condiciones de pobreza es que el grueso de su presupuesto va para alimentación. Lo pueden ver ahí. Fíjense cómo comida marca la dinámica de gastos de la familia. Luego medicina, y bueno, una buena noticia para el laboratorio patrocinante. Luego tiene gasolina, transporte público, pero en realidad la capacidad de compra y de comprar cosas más allá de lo básico está muy, muy limitada. Entonces, este es un serio problema porque ha caído la capacidad de consumo. Bueno, y además con salario, este es el salario mínimo promedio del sector privado, que está en este momento, por lo menos hasta el año 2022, en 150. Fíjense que es un salario promedio que, si bien ha subido, por lo muestra el gráfico, sigue estando muy por debajo de los estándares internacionales, y sobre todo para contrastar con América Latina. Aquí también es importante destacar que obviamente este es un promedio nacional y también esconde grandes desigualdades, porque el salario mínimo de Caracas está por el orden de casi los $200 para el sector privado, insisto, mientras que el estado Cojedes está por el orden de los $90. Entonces hay unas brechas importantes allí que el promedio disfraza o no muestra del todo, ¿no? Segundo gran problema, y este es un problema, que es el tema petróleo. Nosotros obviamente
venimos de una caída muy fuerte, ahí lo pueden ver en el gráfico, de producir cuando llegó Maduro al poder un poco más de 2,5 millones, a estar en este momento en niveles de producción cercanos a los 830,000 barriles. Y hemos llegado incluso a niveles de 360,000 para ser exacto, barriles. Es un desplome y una caída. Y nos guste o no, esto también da para el debate académico, simplemente acá es una idea. Venezuela sigue siendo un país centrado en el petróleo. Es decir, la capacidad del petróleo y toda su cadena de valor de generar un efecto multiplicador en la economía sigue siendo importante. Pero el petróleo, en las condiciones actuales de Venezuela, políticas, institucionales y geopolíticas, no puede crecer. Es decir, sobre todo la gran limitación para que entre nueva inversión es las sanciones. Y fíjate que no digo Maduro, sino las sanciones, porque al final las petroleras están dispuestas a trabajar con cualquier gobierno. El detalle es que en Venezuela cada barril que tú extraigas en el marco de las sanciones no puede ser comercializado en los mercados formales. Venezuela tiene que vender su petróleo en mercados informales, prácticamente mecanismos de mercado negro o de pirata. Entonces, si tú no resuelves el tema sanciones, que es resolver el tema político, vamos a estar claros, difícilmente vas a poder generar un efecto expansivo en la capacidad de producción del sector privado. Y eso, por supuesto, limita la capacidad de la economía venezolana de expandirse, porque si bien hay un sector no petrolero que está haciendo esfuerzo por mantenerse, por crecer, ligado principalmente al sector privado, sigue siendo muy pequeño y sigue siendo insuficiente en el contexto actual, ¿no? Entonces tiene que ver con los pesos. Y fíjense cómo esto ha marcado la dinámica de los ingresos del gobierno. Y pueden ver ustedes la contracción de los ingresos del Estado venezolano, y eso por supuesto limita la capacidad de gasto de ese Estado venezolano, y bueno, un poco lo que les he explicado, lo intentaba comentar, las ramificaciones que estos tengan, ¿no? Luego tienes un tercer problema que también, sobre todo esto toca al sector privado, que es una gran limitante, y es la cartera de crédito. Creo que el gráfico es bastante elocuente de la contracción que ha habido en el crédito en Venezuela, de prestar en el año 2014 a más de 14,000 millones al sector privado, los bancos. Hoy esos préstamos están en el orden de los 1.000 millones de dólares. Es decir, todo lo que la banca le presta a los privados en Venezuela es equivalente a 1.000 millones de dólares. Es muy poco, y eso también limita la capacidad de expandirse del sector privado. Vuelvo a conectar con el punto anterior. Tú tienes un sector petrolero colapsado, entonces quien está dando el impulso al crecimiento del sector privado, ese sector privado necesita capital para crecer, para generar nuevas inversiones, para expandir su campo de acción, pero no tiene acompañamiento crediticio, por lo menos no tiene el canal del crédito, como le decimos los economistas, para lograr esa expansión. Entonces, es un círculo vicioso, por eso lo comento como problema estructural. Y para mí es un problema estructural. Ahí yo difiero de algunos colegas que creen que el problema es el encaje. Creo que el problema es más grave que el encaje, porque la banca es enana, y porque incluso quitando el encaje, su capacidad de crecer y de prestar sigue estando muy limitada. Así que esto amerita unas reformas profundas, sobre todo en el marco regulatorio, en lo que son las reglas macroprudenciales en la que opera la banca, que lamentablemente pues no vemos hoy en el horizonte. Luego tienes un cuarto problema, aquí no voy a hacer mucho énfasis, porque es harto conocido. Ahí la lámina lo que muestra es la valoración negativa de los servicios públicos, según el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, y pero obviamente crecer con esta gravedad, y ustedes lo conocen de primera mano, no tengo yo nada que explicarle, lo que significa el tema eléctrico, el tema de ausencia de combustible, problemas ligados a agua, viabilidad, te quita competitividad. Es uno de los factores, nosotros lo hemos estudiado con las empresas, es uno de los factores que más presiona al alza la estructura de costo y nos resta competitividad. Eso más los impuestos, que según algunas investigaciones representan ya un efecto, por ejemplo, el efecto de los impuestos sobre las operaciones, sobre el valor de negocio, ustedes
PwC lo califica como representa casi el 45% de ese costo. Entonces tiene un peso muy fuerte el tema impositivo, porque bueno, también el colapso del Estado ha buscado compensar con mayor recaudación. O sea, tienes un entorno donde tú pierdes competitividad por el problema de el colapso de los servicios públicos, que te obliga a incrementar tus costos, y también tienes mayor presión fiscal a un sector formal que cada vez es más pequeño por parte del Estado, ¿no? Y luego tienes un problema que esto nos ha acompañado durante mucho tiempo, pero hoy sigue siendo un problema estructural, es que nosotros no tenemos una estructura que fomente la innovación y la capacidad de exportación. Este es el mapa de competitividad económica que hace la Universidad de Harvard. Este es un ejemplo, lo hacen para cada uno de los países, ahí se muestra la interconexión entre los diferentes sectores, cada puntito de eso es un sector y cómo se interconecta uno con otro, y en la medida que se puedan tejer esas redes, ese sector o esa economía se hace más compleja y tiene más capacidad de generar cadenas de valor. Harvard lo hace para cada uno de los países, y bueno, miren el de Venezuela. Es bastante dramático. Esto que te está diciendo, tenemos pocos sectores que exportan. Estas dos círculos grandes marrones es energía, que son nuestros elementos centrales de exportación, y luego hay algunos sectores haciendo esfuerzo, las camaroneras, el que exporta cacao, los que están exportando ahora plástico, frutas, pero son estructuras descoordinadas, lo pueden ver acá, y no están conectadas. Entonces eso limita mucho. Por eso lo decía hace un rato, si tú quitas el petróleo, la capacidad de generar dólares del sector privado es muy limitada. Mire, le voy a dar un dato que para mí es demoledor. El año pasado, PDVSA tuvo ventas por el orden de 25.000 millones de dólares. Que se hayan robado una buena parte es otra cosa, pero eso fue lo que ellos vendieron, 25.000 millones de dólares. El sector privado, con todo su esfuerzo, fue su mejor año como exportación y vendieron 2.500 millones de dólares. Es decir, amigos, que el sector privado, haciendo su gran esfuerzo, exporta apenas el 10% de una PDVSA que está en su peor momento, para que entendamos la brecha entre el sector petrolero y el sector no petrolero, que tiene que ver justamente con lo que está mostrando ese gráfico. Esto no es un problema del chavismo, probablemente se exacerbó, viene de mucho antes, pero que nos sigue acompañando y también sigue condicionando pues la respuesta de Venezuela para insertarse en mercados globales, sobre todo en este contexto que hay una redefinición del concepto de globalización, del concepto de cadenas de valor, de aliados, dada la confrontación entre China y Estados Unidos, y hay quien dice entre Occidente y China, ¿no? Entonces, es un tema importante que marca nuestra pauta hacia adelante. Entonces, estas cosas nos limitan mucho y terminan provocando que una variable que sí tiene una mejor evolución que el resto son las importaciones, que como ven ahí ustedes en el gráfico, habían caído y nuevamente están comenzando a crecer, porque al final la respuesta que te está diciendo todo lo que acabo de presentar es que tienes mejores condiciones, lamentablemente, para importar que para producir. Entonces, eso es un poco la dinámica que hoy tienes en Venezuela. Y además con un Estado, bueno, que ha cambiado, ¿no? Un Estado que ahora ya no es tanto, ya no quiere expropiar, ya no se quiere meter tanto en negocios, sino que genera grupos alrededor del Estado para que lo gestionen. Por eso prefiero hablar no de Estado empresario, sino de Estado gestor. Un Estado que ahora ha decidido no gastar, pareciera que tiene cierta disciplina fiscal, con todo lo que eso implica en términos de empobrecimiento de empleados públicos y de pensionados. Pero que no aplica reformas estructurales, porque es verdad que el Estado no puede pagar un salario de $200 a todos sus trabajadores, eso es cierto, pero tú deberías entonces redefinir cuántos trabajadores debería operar el Estado. ¿Cuál es la reforma que deberías aplicar a la educación pública en Venezuela, incluyendo la educación superior? Entonces, tú no aplicas digamos, eres renuente a aplicar reformas estructurales en esa y en muchas otras áreas.
Y por supuesto, también es un estado, esto complica mucho el desenvolvimiento de la economía porque vives permanentemente en una confrontación entre radicales moderados que no necesariamente se ponen de acuerdo en su toma de decisiones y que entonces tú ves el funcionamiento de la economía bastante caótico en términos de marchas y contramarchas. Y eso, por supuesto, nos ayuda muchísimo, además que merma los elementos ligados a credibilidad. Bueno, algunos elementos claves, voy a ir un poquito más rápido para que nos dé chance para las preguntas. Algunos elementos importantes sobre dos variables que importan mucho en Venezuela, la inflación y el tipo de cambio. Bueno, fíjense un poco lo que ha sido la evolución de la inflación. Aquí está la métrica oficial en barra roja y la métrica ecoanalítica. Nosotros tenemos desde el año 2017 un índice privado en 5 ciudades donde medimos inflación mensual y inflación semanal, tanto en precios denominados en bolívares como en precios denominados en dólares para nuestros clientes, porque obviamente la semanal se envía todos los lunes y le da más capacidad para decidir que esperar cuando el Banco Central decida publicar sus datos. Pero la verdad que están bastante bien correlacionados. Pero ya ustedes ven, bueno, lo que fue los picos del último trimestre del año pasado, el descenso. Fíjense esto al final que tiene detrás un estado que ha colapsado. Este gráfico es dramático, esto amerita otra conferencia porque tiene muchísimas implicaciones y es, bueno, miren ustedes la caída del gasto público, está en la barra azul, la caída del ingreso del Estado venezolano. El Estado venezolano no existe desde la perspectiva de proveedor de política pública. Obviamente existe desde el control, desde la represión, existe, pero no como proveedor de política pública. Es decir, el colapso de la educación, el colapso de la salud esconde la caída de la línea azul, del gasto público. Por eso amerita también una discusión de qué Estado queremos hacia adelante, dónde debería participar y qué queremos con la educación, con la salud. Entonces, esa discusión no la estamos dando, pero es muy relevante por lo que implica hoy esa ausencia del Estado. Ese Estado ha venido intentando mejorar su base de recaudación, lo ven en este gráfico, esta porción azul que estoy marcando acá con el mouse, que yo no sé si ven que marco el mouse, pero esa porción azul es impuestos, es la recaudación impositiva. Fíjense cómo ellos han tratado de mejorar, por eso se siente la presión fiscal. Lo que está en rojo es el financiamiento monetario, es decir, los bolívares que crea el Banco Central para soportar el gasto del gobierno. Algunos colegas llaman a esto dinero inorgánico, el concepto más técnico es señoriaje. Vean ustedes que también allí han intentado hacer un esfuerzo de reducción, con excepción del año pasado, que cuando colapsó el ingreso de PDVSA porque se desapareció, tuvieron que volver a emitir gran cantidad de bolívares, por eso se disparó la inflación, pero están tratando de controlar este tema. Ahora con una fuerte presión fiscal, ¿no? Que es un poco lo que estamos viendo. Y fíjense entonces cómo responden las variables. Bueno, aquí está la medición semanal, esta línea azul oscura, la medición semanal de precios en bolívares, como viene. Fíjense la correlación bastante fuerte con la devaluación, que es la línea celeste, cuando la devaluación se hace más pronunciada, como por ejemplo este tramo que estoy marcando acá. También la inflación se pronuncia, hay un efecto, los economistas llamamos a esto efecto pass-through, que es el traspaso de la devaluación sobre los precios. En el caso de Venezuela es superior a 1, es decir, los niveles de incremento de precios frente a una devaluación son muy superiores a la propia evaluación y tiene que ver con problemas de credibilidad, expectativa, fricciones transaccionales. Eso también amerita otra explicación. Y luego está la medición de precios en dólares, que es esta línea roja. Fíjense que su crecimiento es mucho más moderado. Por eso la gente prefiere dólares. Aquí también es una discusión interesante que se puede dar. Yo antes era bastante escéptico de utilizar la expresión inflación en dólares. Hoy creo que no es tan incorrecta porque creo que el grado de dolarización que tiene la economía venezolana es tan profunda que no es solamente un problema de apreciación o depreciación real. Creo que tiene que ver también con elementos ligados a costo, pero esa es otra discusión. Entonces, se ve un poco la brecha entre precios en bolívares, línea azul oscura, y precios en dólares, línea roja.
¿no? Entonces, y por eso entendemos las preferencias, porque quiero bolívar, porque quiero dólares y no bolívares. ¿Y dónde se traduce esto? Bueno, este es el gran tema. Tú tienes un tipo de cambio, esta línea roja que está acá, que hoy está en 30, pero tu tipo de cambio real, de equilibrio, que además es un equilibrio dinámico, porque va cambiando mes a mes, dada la alta inflación, está por sobre los 70 bolívares por dólar. Eso te está diciendo que la tasa de cambio no es sostenible. Eso también te está diciendo que mientras para producir en Venezuela te tienes que mover con la línea celeste, para importar te mueves con la línea roja. Y por eso, en parte, que el producto importado es más competitivo que el producto local. Dicho de otra manera, para hacer conexión con toda la presentación, todas las ineficiencias que yo comenté muy rápidamente hace un momento, el problema de la no exportación, servicios públicos, se refleja en esta línea celeste. Eso es parte de todas nuestras ineficiencias, desequilibrio, que nos obligan a ganar competitividad con un tipo de cambio por sobre 70. Bueno, y el sector importador, que es internacional, pues tiene una estructura de costo que se mueve con un tipo de cambio más cerca de 30. Entonces, competir aquí es bien complejo y no es solamente un asunto de aranceles, como mucha gente cree, ¿no? Y esto, ¿cómo se ve en la práctica? Bueno, este gráfico es dramático, porque sobre todo para quien gana en bolívares. Lo que tú comprabas a principios de 2019 con $100, hoy tú necesitas en junio más o menos 400. Se ha multiplicado por 4. Entonces, por eso mucha gente siente que incluso en dólares tiene una caída de poder adquisitivo. Esto es un desafío importante también para las empresas. Si yo sigo subiendo mis costos en esta magnitud, difícilmente voy a poder también tener capacidad de competir en un contexto de productos importados, incluso de presencia de marcas en la informalidad. Entonces, tiene unas complejidades también para el sector privado. Yo no he querido enfocar esta presentación allí, dado que estamos más en un ámbito académico, pero es un elemento importante sobre el tema de la dinámica de las empresas. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, creo yo que desde las empresas, algunas cosas, comentarios muy rápidos, todas estas cosas te obligan a ser muy flexible, y yo creo que esto es un elemento, una de las habilidades blandas, como le dicen ahora, que tienen que tener los gerentes venezolanos, un poco ser flexible. Muchas estructuras gerenciales en Venezuela son muy rígidas para la toma de decisiones. La medida que la empresa se hace más grande, se hace más rígida, y eso es terrible porque pierde la capacidad de enfrentar con rapidez el entorno. Otro tema central es pensar sobre la caja, fomentar la capacidad crítica de imaginación de tus equipos de trabajo. También allí se manifiesta la rigidez. Muchas veces tienes temor de hablar frente al jefe. Eso no sirve, porque en la medida que tú puedas, quienes están al día a día con el proceso, producción, venta, facturación, tienen capacidad de decir cómo lo pueden mejorar, eso ayuda mucho a las empresas. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con indicadores de gestión para la toma de decisiones, el entender que lo que tú controlas es tu negocio, no lo que diga Maduro, no los enchufados, obviamente influye, pero el día a día está en tu negocio, en tus procesos internos, en la optimización de tus costos, y es ahí donde tienes que trabajar. Y la importancia de tejer redes. Una de las redes más importantes es justamente la conexión sector privado, comunidad, universidad. Eso es clave también para fomentar estructuras de innovación que sea un ganar-ganar para la empresa, y también una generación de ingresos alternativas para las propias universidades, que son canteras de conocimiento, ¿no? Bueno, algunas cosas importantes, fíjense cómo en términos de crecimiento, pues los niveles son muy bajos, son muy insuficientes, y eso al final lo que te está diciendo que aquellas empresas que sean competitivas, que logren poder optimizar sus costos, su tamaño, son las que al final van a terminar manteniéndose en el mercado. ¿Quiénes son esos sectores ganadores este año que han venido, que crecen?
Bueno, no hay grandes sorpresas. Si tú tienes una población que se ha empobrecido, es lógico que alimento y salud sean los líderes de crecimiento, porque es lo más básico. Alimento, salud, cuidado personal. Luego tienes tema tecnología, servicios profesionales, el comercio, logística, empaque. Fíjense que al final todo gira alrededor de lo básico, es decir, los alimentos, la salud, ¿dónde lo compro? En el comercio. ¿Cómo facilito esa compra con la logística, medios de pago, empaque, apoyo tecnológico? Entonces, todo está alrededor de la dinámica de las necesidades más básicas de la población, y por eso les decía al principio de esta presentación que es un crecimiento muy débil, muy débil. Y bueno, servicios profesionales que con la dolarización también se han visto beneficiados. Esto es una buena noticia que deben explorar todos los profesionales, porque al final es mucho más fácil, o mejor dicho, al revés, es mucho más difícil sustituir un profesional que un bien. Un ejemplo sencillo: usted una Coca-Cola nacional, bueno, si es muy cara, automáticamente compra una Coca-Cola importada. Pero su médico de cabecera, que la atendió toda la vida, si él va subiendo los precios, usted se lo piensa antes de cambiarse, porque ya conoce su historia, hay otros elementos involucrados. Eso hace que el ajuste en servicio haya sido superior al ajuste de los bienes, porque no es que es imposible, pero la capacidad de sustitución es muchísimo menor, ¿no? Bueno, lo que les decía, el grado de dolarización de la economía, ya para mayo, que es nuestro último estudio, hemos hecho ya varios, aquí ven un poco el histórico. El 53% de las transacciones se pagan en una moneda diferente al bolívar. Aquí lo ven por ciudades. Por cierto, nosotros medimos Mérida, es la ciudad, o en esta muestra, porque acuérdense que eso se toma en un momento específico. En ese momento de entre el 15 y el 19 de mayo, los pagos en divisas en Mérida son 30%, que está muy por debajo del promedio nacional, que ya ustedes lo vieron, fue 52, ¿no? Pero, por ejemplo, San Cristóbal, el desplazamiento del bolívar es muy agresivo, y ni siquiera por el dólar, sino por el peso colombiano, ¿no? Y fíjense lo que les decía, la distorsión marcada, o no la distorsión, la diferencia entre el circulante en bolívares, que es esta franja roja, ¿verdad?, que lo publica el Banco Central, y lo que es nuestro estimado de circulante en dólares en efectivo, que es esta línea azul que está acá. Y fíjense cómo estamos hablando de casi 5.000 millones solo efectivo circulando en Venezuela, que es casi 4 veces, aquí ven la brecha, con el circulante en bolívar. Entonces es un factor donde, insisto, la dolarización está muy avanzada. También ha mejorado un poco el intercambio comercial con Colombia. Esto para el comercio es una buena noticia. Para quien produce es un desafío, porque los productos colombianos son bastante competitivos. Aquí ven un poco el cambio en la balanza comercial, esta mejora, que tiene que ver también con las mejoras en las relaciones bilaterales de sus gobiernos. Y bueno, el dilema que enfrenta un tanto el gobierno entre si genera crecimiento para ganar la elección o controlar la inflación. Son dos decisiones que hoy son antagónicas. No siempre es así en política económica, pero hoy, en las condiciones actuales de Venezuela, son antagónicas. Si genero crecimiento, necesito aumentar el gasto. Si aumento el gasto en un contexto de pérdida de confianza en el bolívar, acelero inflación. Hoy el gobierno está en este punto, intentando controlar la inflación, restringiendo el gasto. Lo que vemos hacia adelante es que el gobierno va a tratar de aumentar un poco el gasto para generar sensación de bienestar de cara a las elecciones, y eso va a tener presión en la tasa de cambio y en la inflación, ¿no? Cosas importantes para mirar, ya voy cerrando. Bueno, que influyen en la economía en los próximos meses, todo lo que tiene que ver con sanciones, si se relajan o se aumentan, eso tiene un impacto directo en el crecimiento, temas ligados a acuerdos petroleros con empresas europeas, empresas chinas, empresas como India, como Reliance, lo que pase en la relación con China. Hay rumores de que nuevamente se puede reactivar el financiamiento y el comercio en yuanes. Eso puede tener un impacto. Lo mismo con Brasil. Y la disposición de fondos de emergencia, que en la negociación con México se han aprobado, y cómo entran esos recursos. Ayer justamente pues, una foto muy comentada de nuevamente reunión de negociadores con Europa.
son cosas que hoy no están del todo presentes, pero hay que ver su evolución porque tienen impacto en la dinámica económica. ¿Qué esperamos para el segundo semestre? Bueno, más flujo del gobierno, porque el gobierno está controlando un poco los ingresos, eso puede generar un poco más de crecimiento comparado con el primero que fue muy malo. Ese crecimiento también puede provocar un crecimiento moderado del consumo, concentrado obviamente en la región central y en sectores como alimentos, salud y servicios, algo de aceleración de inflación también, aumento en el crédito, un poco, aunque ese crédito está concentrado en grandes empresas, y no muy buena noticia para quien produce, aumento también de las importaciones. ¿Cómo quedan los números? Bueno, estimación de crecimiento 3.4, que es menos de la mitad de lo que fue 2022 y que no es nada para una economía que se ha contraído en los últimos 10 años más de 70%, inflación en torno a 230% y tasa de cambio 62,5 bolívares por dólar estimado de cierre. Bueno, lo dejo hasta acá. Muchas gracias nuevamente a Fase Jula por la invitación y quedo abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, Asdrúbal, muchas gracias de verdad por esa extraordinaria charla, esta extraordinaria conferencia y que está bien soportada por los números. Creo que hay materia para discutir y vamos a abrir el derecho de palabra, tanto las personas que están conectadas como las personas que están en sala. Creo que Asdrúbal ha puesto en evidencia lo más palpitante de la economía venezolana, ¿verdad? Y ha abierto también las perspectivas para el próximo año, habida cuenta que se presume de un ciclo político de la economía donde con toda seguridad las variables macroeconómicas van a sentir un impacto importante. Entonces, queda abierto el derecho de palabra. ¿Cómo es tu nombre? Franco. Franco, desde aquí, desde la sala, va a preguntar acerca de los ritmos. Muy buenos días, profesor. Quisiera preguntar, ¿de qué ha servido la inyección de dólares del Banco Central? ¿Si ha sido efectiva? Si no es efectiva, o necesita inyectar más dólares al Banco Central. Mira, bueno, mi valoración sobre eso es bastante negativa. Yo creo que en un contexto de restricción de ingresos como tiene el gobierno, el intervenir de la forma como lo hace, con montos que el año pasado fueron casi 3.500 millones de dólares para contener el tipo de cambio, a mi juicio no es la mejor manera. Yo creo que en política económica tú siempre evalúas el mejor mecanismo. Desde mi perspectiva, hubiese sido mucho mejor el gobierno permitir profundizar la dolarización financiera, que no implica una dolarización plena, pero sí permitir, por ejemplo, que la banca pueda tener menos restricciones a la hora de recibir los dólares, permitir que esos dólares circulen con mayor libertad dentro de los bancos. Hoy hay grandes restricciones para eso. Permitir que les puedas prestar en divisas y fortalecer ese ecosistema que lo podemos denominar dólar-dólar, le hubiese dado mayor estabilidad a la tasa de cambio que quemarte 3.500 millones de dólares, que lo que está provocando es principalmente una sobrevaluación que pudiéramos llamar ficticia, un encarecimiento de la vida en dólares y quitándole competitividad al sector productivo nacional. Entonces sí urge una evaluación de esa política que a mí me parece altamente ineficiente. El profesor Albio Maldonado, Albio Márquez, que es director del Instituto de Investigaciones Económicas de acá de la ULA. Okay. Ante todo, muy buenos días, economista Asdrúbal Oliveros. Un gusto conversar con usted. Gracias. Queda muy claro que ese músculo financiero que en algún momento llegó a representar el gobierno en años anteriores en función de la actividad petrolera, al menos en el mediano plazo queda atrofiado y difícil de recuperar.
al menos en el mediano plazo. Eso entonces lleva a asumir que es el sector privado el que debería o va a tener como rol fundamental propiciar crecimiento en la economía venezolana. Por supuesto que en las condiciones que usted muy bien ha descrito, esa tarea sería un asunto cuesta arriba. Ahora, planteemos un escenario donde un cambio de gobierno nos lleve a una situación de mayor credibilidad en el contexto internacional y nacional. ¿Cuál cree usted entonces que podrían ser ante ese escenario las medidas inmediatas para poder atraer inversión tanto de carácter nacional que aún se encuentra fuera como de carácter internacional que puedan ayudar a resolver muchos de esos problemas estructurales a los cuales usted hizo mención al inicio? Gracias. Mira, bueno, gracias a usted por la pregunta. Yo creo que al final hay 5 áreas claves sobre las cuales actuar. Esto se ha discutido mucho. Yo creo que muchos de los venezolanos, de los economistas que hemos trabajado en planes de recuperación bajo diferentes escenarios, pues somos expertos en eso. Lo que pasa es que no llega el cambio. Yo todavía soy escéptico, lo reconozco, espero estar equivocado, de que va a llegar pronto. Yo le diría, bueno, el primer elemento clave es Venezuela necesita financiamiento de los organismos multilaterales. Entonces tú vas a tener que restablecer los canales de comunicación con organismos clave, Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, para poder acceder a recursos y que te acompañen además en un plan de recuperación bastante profundo. Ese plan debería contemplar elementos ligados en el frente fiscal y monetario, que de alguna manera redefinan el alcance del Estado, de la política que se hace del Estado, de lo que hace el Banco Central, en términos de lo que es hoy su política cambiaria y monetaria, que necesitas también de alguna manera generar un contexto de reformas rápidas en materia legal que atraiga elementos de inversión. Por ejemplo, creo que el tema de ley de hidrocarburos es fundamental porque yo creo que una palanca clave es el sector petrolero y es abrir pues el sector petrolero y junto con otros sectores. Creo que también, y no se puede descuidar, este plan tiene un componente social importante. Tú tienes un 40% de la población que está en condiciones críticas y que tiene que ser atendida de inmediato, así que probablemente vas a tener que diseñar medidas compensatorias en términos sociales que aminoren además el clima de tensión social. Recordemos que estamos viendo un cambio de gobierno, entonces aquí también necesita cierto pragmatismo, no solamente la ortodoxia del librito de economía, sino también cómo logras implementar reformas en un contexto de convulsión política y social, porque estamos claros que si ese cambio se da, no va a ser en condiciones que sean, digamos, lo más de calma posible. Entonces es muy importante también tener en cuenta el contexto social, el contexto político frente a ellos. Los primeros 90 días de todos estos planes son críticos. Es importante tener una evaluación clara de cómo está el Estado, en las condiciones de sus ingresos y gastos, de los elementos más perentorios. Creo que tiene que darse una negociación previa con organismos multilaterales, porque probablemente lo que nos vamos a encontrar quienes asuman gobierno es una total inoperatividad del Estado, que no va a tener ni para pagar la quincena siguiente, y necesitaremos entonces fondos probablemente que vengan del exterior para darle cierta operatividad en esos primeros días al Estado. Entonces, tiene muchas aristas que deben trabajarse, pero antes pues tenemos que trabajar porque se dé el cambio político, ¿no? Que tampoco es sencillo. Ok. Ha pedido la palabra de la persona que está conectada, el ingeniero Guillermo Valeri, que es el presidente de Empresas Valmorca, en Mérida, Uruguay. Ok. Ubicas. ¿Dónde? Creo que lo saltaste en la anterior. Ahorita estaban.
Creo que tiene el micrófono apagado. A ver. Allá está. O a lo mejor si lo escribe en el chat, porque creo que en el chat hay algunas preguntas. Ese es. Ahí está. Ok. No, me tenían preso, no me dejaban desde allá de hacer la pregunta. Bueno, ante todo agradecer a don Adrúbal la presencia y esta conferencia porque nos ayuda pues desde aquí del interior a comprender muchas cosas que fíjate que no es lo mismo producir en el interior que en el centro, porque estamos limitados por todos lados con la cantidad de factores en contra, ¿no? Pero fíjense, hay una cosa sumamente importante, Adrúbal, que usted la mencionó muy colateralmente cuando dice que el gobierno es renuente a implementar reformas estructurales. Pero hay ciertas reformas o políticas que se pueden establecer que no son difíciles, como es una especie de protección a la producción nacional, ¿verdad? No en aras de buscar apoyar un sector económico, pero sí en aras de ser competitivo en el sentido del equilibrio que significa actualmente cuestiones de precios de importación versus lo que, vamos a decir, es difícil producir en el país. Lo decimos porque en el sector farmacéutico en los últimos 3 años se ha duplicado la importación de medicamentos en detrimento de la producción nacional, porque es más fácil. Desde los grandes capitales farmacéuticos venezolanos están importando medicinas a pesar de que pueden producir la medicina. Es decir, se les facilita más porque el gobierno lo ha promovido con estas políticas de importación. Entonces la pregunta en sí es, ¿cómo pudiéramos nosotros actuar en un contexto de esta situación de política que impera en el país para que podamos remar todos, inclusive su persona, porque usted es un líder en la parte económica y lo oye, aunque usted dice que usted habla mucho de lo feo y lo malo, pero no habla de lo bueno y lo bonito. Entonces, ¿qué pudieras tú aportarnos a nosotros, inclusive hasta gremialmente, para unirnos en un fortalecimiento de la economía interna del país? Bueno, mire, eso tiene muchas aristas, ¿no? Porque a mí no me gusta el concepto protección, tal vez por deformación de economía. Porque al final la protección muchas veces es, bueno, justamente privilegios para grupos que producen en detrimento de la población que tiene que terminar pagando precios más altos e ineficientes. Entonces yo lo que creo que más bien tiene que haber una discusión de competitividad en Venezuela. Es decir, sí, tienen que haber políticas que ayuden al sector privado productor, en este caso hablando específicamente de farmacia, que le permita mejorar su competitividad, optimizar sus costos, producir, pero tienes que fomentar también la competencia. Usted ve su país, ve al lado Colombia, Colombia tiene tratado de libre comercio con una gran cantidad de países y tiene su frontera abierta y ahí hay una industria farmacéutica. Y lo mismo Centroamérica y México. Entonces yo creo que el tema no es cerrarnos. Ahora, sí, hay que regularizar las importaciones. Creo que importaciones, todo lo que estaba pasando con el puerta a puerta, todo el tema de que no paguen sus aranceles, sus impuestos de nacionalización, sus certificados de permiso sanitario, eso es muy importante. Pero también hay un trabajo interno de las organizaciones de cómo me hago eficiente. Ese también es un debate pendiente. Yo insisto mucho en eso yo vivo de la consultoría privada, en trabajar esos temas, porque es que si no, lo que termina ocurriendo es que tú tienes unos productos nacionales muy costosos y tampoco tiene sentido, porque es someter al consumidor a que pague el producto nacional malo o bueno y caro. Entonces, puede ser malo y caro que hay, pero también bueno y caro. Entonces, esa discusión, por eso no prefiero darla en el plano de la protección, sino en el plano de la competitividad. Es decir, cómo nosotros tenemos que construir políticas competitivas para que usted el día de mañana pueda competir con esos importadores en condiciones
bien establecida. Eso es lo que hay que fomentar, no que cerremos la economía para que no entren productos importados. Las dos cosas parecen lo mismo, pero son muy diferentes. Leonardo Argüello, que está conectado también, tiene la palabra. Vamos a hacer 2 preguntas más para no abusar del tiempo con Asdrúbal. Buenos días, saludos al colega Olivero, felicitaciones por tan importante conferencia. El gobierno adelanta ya en un alto grado de aprobación una ley de armonización y coordinación tributaria, en donde aparentemente en las primeras de cambio, desde el punto de vista de la descentralización, los municipios y los estados pues parecieran prácticamente perder autonomía en todo lo que tiene que ver con el concepto de gestión de tributos. Inclusive plantea este proyecto de ley el cobro de tributos a través de la divisa que tenga la más alta cotización del Banco Central de Venezuela, donde ahí vemos que es el dinar jordano, la moneda oficial de Jordania. En todo este contexto, pues uno observa el objetivo de la voracidad fiscal, por así decirlo, tal como señalan, por ejemplo, algunos otros expertos que está ocurriendo con el aumento del cobro del gasoil o diésel, que le permitiría al Estado obtener recursos por alrededor de los 3.000 millones de dólares. En ese sentido, a nivel de estados y municipios, con este tema de la desigualdad que usted ha planteado, ¿qué consideraciones pudiera tener al respecto? Y muchas gracias por la atención. Sí, bueno, mire, yo justamente acabamos acá en la firma de hacer un trabajo sobre tema impuesto que lo contrató, bueno, o se presentó en el marco de la Cámara de Comercio del Estado de Yaracuy. Bueno, nosotros tenemos unos impuestos municipales extremadamente altos, de los más altos de América Latina, a pesar de que, bueno, la caída de nuestra economía. Y de hecho, deberíamos tener ingresos, deberíamos tener impuestos más parecidos a países centroamericanos, y cuando lo revisa, pues estamos casi el triple de las tasas de países centroamericanos que son equivalentes a nosotros. Ojalá la ley de armonización tributaria ayude a resolver ese tema. Allá hay mucho desorden. Yo creo que esa es la palabra para mí más importante. Creo que no hay equipos técnicos sólidos, lamentablemente, en muchas gobernaciones y alcaldías, que fijan impuestos sin ningún tipo de análisis económico, sino más bien desde la desesperación o desde la creencia que si la tasa es muy alta va a permitir resolver el problema. Eso es lo que estamos viendo. Entonces yo sí creo que allí es muy importante. Por ejemplo, tengo el ejemplo de Yaracuy, que se ha generado esas estructuras de diálogo y entendimiento entre privados y alcaldías y gobernación, que eso debería replicarse en la medida de lo posible en otros estados. Necesitas que ambas partes se escuchen, que se entiendan, que se logren acuerdos. La universidad puede ser un canal que facilite eso, porque efectivamente está siendo un gravísimo problema para el desenvolvimiento de las empresas. Es hoy por hoy la mayor preocupación en términos gerenciales de muchas empresas, la fuerte presión tributaria. Ahí también es importante ver que va a terminar siendo aprobado. Hubo un documento base que se presentó que estaba muy bien de la ley, pero como usted sabe, una cosa es lo que está en el documento base y luego lo que termina apareciendo en Gaceta Oficial. Si necesitamos ver lo que va a estar en Gaceta, pero creo que sí es un buen primer paso y que puede ayudar, pero hace falta, insisto, generar estos canales de comunicación. Por ejemplo, en el estado Mérida, entre la gobernación, los diferentes alcaldes, las cámaras de empresarios, y el tema gremial es muy importante para justamente buscar soluciones y que ambas partes, yo lo decía en Yaracuy, no se está buscando que no se pague impuestos, pero lo que tú tienes que garantizar es un equilibrio donde el pago de impuestos no se convierta en una vía de destrucción de la capacidad productiva y de generación de caja de las empresas, porque si no, no gana nadie. Las empresas cierran, se hacen informales y la alcaldía pierde la capacidad de recaudar impuestos. Creo que eso hay que tratar de hacerlo ver. Insisto, hay mucha ignorancia en los personales técnicos encargados de estos temas y creo que entonces la universidad allí puede ayudar bastante. Bueno, culminamos entonces con la pregunta de Jennifer Lucena. Jennifer Lucena, y de esa manera cerramos la conferencia de hoy.
Bueno, por ahí hay una pregunta de alguien que ha preguntado mucho de los dólares, que si no hay dólares en la banca, que si los compra. Le diría rápidamente, mire, no hay dólar caro. Si usted no consigue dólares en los bancos, vaya al mercado paralelo y compre sus dólares. ¿Qué prefiere? ¿Quedarse con los bolívares esperando que el banco le liquide? Eso no tiene ningún sentido. No consigo en el banco, voy a pagar un poquito más, pero voy al paralelo, saco mis dólares y me quedo tranquilo. Creo que la respuesta es clarita. Ahora sí. Jennifer, Lucena. Hola, muy buenos días. Primero, bueno, muchísimas gracias a Asdrúbal por la ponencia. Quisiera hacer una pregunta enfocada en el sector agro en general, que evidentemente, y la lámina de los alimentos lo evidencia así, que es el que vemos está más estable, no sé si colocarle o no comillas, en el país, pero no es secreto que en los anteriores años había sido siempre el sector más golpeado, o sea, los productores siempre fueron los más golpeados por toda la situación venezolana. ¿Qué opinión en general pudiese dar sobre el sector agro? Mira, el sector, como todos en términos relativos, ¿no? El sector agro, si tú lo comparas con otros sectores, va a tener un mejor desempeño. El año pasado, según nuestros cálculos, creció, mira, viene así. En el 2021 creció casi 30%. En el 2022, 24%, y este año está creciendo 11%. Es un sector que viene de alguna manera creciendo de forma importante. No es alimento, y ahí quiero hacer la aclaratoria, alimento abarca sector primario y sector secundario. Es decir, tienes agro, pero en producción agrícola pecuaria, sector primario, pero también tienes la agroindustria, que es el sector procesamiento secundario. Este ha crecido más que el primero, pero el primero también ha crecido. Por supuesto, falta mucho, hay condiciones que todavía son muy adversas para determinados rubros, pero cuando tú lo comparas con otros sectores, construcción, la misma banca, manufactura fuera de alimentos y salud, la verdad que su desempeño es mucho mejor. Todo es término relativo. Entonces, depende mucho del rubro donde estés ubicado. Obviamente estuvo muy golpeado, tú lo has dicho, porque antes con el gran cantidad de dinero había muchísimas importaciones. Hoy hay importaciones, pero son muchos menores, y eso ha incentivado, por ejemplo, que la agroindustria tenga que comprar producción nacional. Y eso ha ayudado al agro. O sea, hay un cambio de balance que ha sido bastante interesante, que ha favorecido al sector, y por eso nosotros lo identificamos como uno de los sectores ganadores. Más fructífero con tus análisis económicos. Muy bien. No te escuché lo último porque me quedé como en mute. Bueno, te comentaba que no sé si estás ahora en Venezuela, pero si... Sí, sí, estoy acá. Estás acá, bueno, que en cualquier momento que quieras regresar, nosotros en octubre vamos a estar celebrando los 65 años de la fundación de los estudios de la Universidad de los Andes. Entonces estamos organizando junto con el Instituto de Investigaciones Económicas un ciclo de charlas, conferencias y conversatorios, y a ver si nos pudieras acompañar aquí en Mérida. Claro, claro, con todo gusto. Ahí vemos fechas y lo hacemos. Encantado. Me dice el director del instituto, Asdrúbal, que él ya te envió la invitación. Entonces, una vez que la revise, nos confirme si nos quieres acompañar en el mes de octubre. Okay. Lo voy a ver. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, de verdad. Encantado de estar acá. Y bueno, siempre a la orden. Les deseo el mayor de los éxitos. Saludos. Gracias, Asdrúbal. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad.
Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales y otros productos de calidad. Laboratorios Valmorca. Somos una empresa farmacéutica dedicados a la producción y comercialización de medicamentos especializados, vitaminas, minerales, complementos nutricionales.